Buenas tardes, transmitiendo desde radiointernacional.tv el programa La Tertulia de Radio Internacional. Tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Pilar Portilla Fernández. Buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, querido Sergio, que te encuentras en este momento en Colombia. Un saludo especial para ti y para todas las personas que van a ver y escuchar este vídeo. Bueno, Pilar ya ha dicho efectivamente que está también con nosotros nuestro colaborador habitual, Sergio Restrepo, colombiano de pro, que normalmente vive en Atlanta, en Estados Unidos, el condado de Georgia, pero que se halla en estos momentos en Medellín, Colombia. Buenos días para ti, Sergio. Muy buenos días, estimado equipo. Un placer estar con ustedes y con nuestra audiencia. Aprovechando que estás en Colombia, en Medellín, la región paisa, vamos a analizar desde un punto de vista subjetivo y objetivo lo que está ocurriendo en Colombia. Porque Colombia, visto desde España, tiene fama de ser un país alegre, un país muy trabajador, un país productivo. Sin embargo, nos está sorprendiendo que lleva más de 2 semanas, concretamente creo que son 15 días, con una serie de enfrentamientos, de manifestaciones que nos sorprende un poco. De tal forma que hasta, si no estoy mal informado, la ministra de Asuntos Exteriores, que sería lo que se denominaría correspondientemente en España, acaba de dimitir. Empezando por ti, Sergio, que estás ahí en Colombia, ¿cuál es tu visión sobre estas situaciones tan desagradables que se están produciendo y cuáles son las causas por las que ha originado este enfrentamiento? Gracias, Alberto. Sí, Colombia viene siendo como la joya de la corona de toda una agenda que viene funcionando en Latinoamérica o en Hispanoamérica, y es una agenda socialista que no les ha salido como tan bien como lo habían planeado. Vemos que en Perú está un renacimiento de la derecha con la hija de Fujimori. Vemos que en Brasil Bolsonaro está muy bien posesionado. Vemos que en Argentina hay unos movimientos también de resistencia a esto, y en el mismo Chile, que se precipitó a hacer algo como lo que se está haciendo en Colombia. Se convocó un referéndum y resulta que el referéndum también se les está saliendo un poco de la mano a la izquierda. Según mi pensamiento, yo creo que toda esta agenda que estaba para Latinoamérica tenía obviamente como objetivo a Colombia, pero lo arreciaron al ver que pues no les está saliendo el asunto como tan fácil como se estaba esperando. Entonces Colombia en este momento está en la geopolítica influenciado lógicamente por Venezuela, Venezuela por Cuba, y ahí hay unos agentes externos muy poderosos como son China y Rusia, que están funcionando en la región muy solapadamente, pero muy marcadamente. Yo pienso que eso es definitivo de lo que está pasando, y todo eso con la complicidad de nuestros dirigentes que no son ajenos a esto. Yo pienso que las clases políticas, las élites políticas colombianas tienen mucho que ver con esto también. Sergio, yo creo que, a ver, este corto análisis que vamos a hacer nosotros es realmente interesante porque tenemos a una persona que es española, que es letrado, que es economista, y él nos contará su punto de vista desde esta parte del mundo, desde Europa. Y yo que soy colombiana, pero que vivo hace muchos años en España, y que estoy informada a través de los medios de comunicación y informada directamente por mis familiares que están en Colombia y a través de las redes sociales. Pero tú realmente, Sergio, estás en Colombia, estás en primera línea y te estás dando cuenta de absolutamente la realidad de lo que está pasando en nuestro apreciado país, en nuestro querido país. Así es. Yo estoy viendo que los medios de comunicación o de desinformación en Colombia, así como varios en el exterior, no están tratando con objetividad lo que está pasando. De todos estos desórdenes que hemos visto, estamos viendo, el que puede apreciar el asunto, estamos viendo que hay un detrimento de la imagen de la autoridad, de la fuerza pública,
y la fuerza pública es el único recurso y el recurso legal que tiene una nación para defenderse. Entonces, en esta agenda se está tratando de desacreditar a la policía y los mismos medios han sido cómplices a no mostrar de que en Cali, en el sur de Cali, hubo unos 60 calles que incendiaron, más de 200 buses incendiados, mucha gente trabajadora paralizada, muchas ambulancias paralizadas y una protesta donde aparecen unos indígenas también, llamados La Minga, que aparecen en unas camionetas pagadas por el gobierno. Y algo muy sospechoso se está viendo en todo esto porque vemos la inoperancia de la policía porque no tiene una guía del presidente ni de las instituciones, del ejército igualmente. Y muy sospechoso también, Pilar, de que precisamente este intento de supuesto de reforma tributaria que hace el presidente Duque coincide cerca al 2 de mayo, que es una fecha bastante incendiaria en cualquier parte de Latinoamérica o de Hispanoamérica. Entonces yo creo que ahí hay algo que huele bien mal y es una agenda que tenemos que informarnos muy bien, no creernos mucho lo de los medios, porque los medios están básicamente coordinados con los gobiernos para desinformarnos y esto ha quedado pues en evidencia en todo lo que está pasando. Yo creo que hay que creerle más a las familias y a los reportes de primera mano, incluso muchas veces lo que vemos en redes sociales está manipulado, pero el que padece, el que trabaja, el que produce, es una buena fuente de información en Colombia y en cualquier parte como referencia de tener la otra versión de lo que pasa. Sergio, tú has dicho aquí varias cosas que son interesantes para mí, entre ellos, quiénes hacen parte de toda esta revolución. Y es en gran parte la juventud, los estudiantes, integrantes de sindicatos, la gente mayor, y tú has logrado una población que también está que está dando mucho de qué hablar y es la población indígena. Personalmente puedo decir que mi familia me ha informado que los indígenas de mi departamento, que es el departamento del Cauca, están muy activos en toda esta revolución y ellos, gran parte de ellos, miles de ellos, se han desplazado hasta la capital del país, hasta Bogotá, para también pues, hacer notoria aparición, ¿no?, ante los medios y también para hacer protestas. Muchas de esas protestas de ellos, en gran parte, tienen que ver con, a mí esto te lo voy a preguntar porque Sí. parte de la historia, y tú en historia eres maravilloso. Ellos en Bogotá han, por ejemplo, derrumbado la estatua del fundador de Santa Fe de Bogotá, que sabemos que es el español Gonzalo Jiménez de Quesada. Y ya el año pasado también en mi ciudad, en Popayán, habían derrumbado la estatua del fundador de Santiago de Cali y de Popayán. Entiendo yo que ellos dicen que hacen ese tipo de actos porque van en contra de lo que representan y es lo que representaron los españoles en nuestro país, según ellos, que acabaron con mucha de la población indígena y esclavizaron a otra parte. Cuéntanos la parte historia verdadera de este aspecto, por favor. Ok, la parte verdadera y que se puede consultar y ver es de que las etnias indígenas, no solamente de Colombia, sino de toda Hispanoamérica, es la más variada que hay en el mundo. Son 260 millones de indígenas, se calculan en toda Hispanoamérica, diferentes, innumerables lenguas, sus costumbres vivas hasta hoy, lo que demuestra de que no son víctimas de un imperio español que los aniquiló, lo que no podemos ver en Estados Unidos, que se cuenta con menos de 1 millón de personas descendientes de las etnias norteamericanas indígenas. Entonces eso es un discurso que más que todo está obedeciendo a intereses que se están manejando desde la ONU, donde está el señor Soros, donde está Open Society, y este discurso tiene que ver más que todo con levantar rencores y odio. Estos indígenas que están en el Cauca, por tu querida tierra, región que es tan hermosa, la gente no sabe de que tienen nada más y nada menos que 800.000 hectáreas concedidas
en donde está el narcotráfico reinando y por donde China está sacando absolutamente una producción enorme de coltán, muy necesario para la tecnología, y de oro ilegal. Y es un hervidero de violación de los derechos humanos, esa franja donde están los indígenas. Ellos no se dejan censar, obviamente no se dejan censar porque están recibiendo unas cantidades enormes de organismos internacionales como la ONU, y eso les facilita la impunidad para mover una cantidad enorme de narcotráfico y una cantidad enorme de recursos naturales que China está despojando, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica. Esa es la realidad que si se hace un análisis es lo que está pasando, lo que está sucediendo. Llama la atención precisamente que desde que las FARC afortunadamente han dejado de dedicarse tanto a la guerrilla como al narcotráfico, que era la principal fuente de financiación de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ahora estos indígenas, al parecer, y es una pregunta que te dirijo a ti, Pilar, son los que están precisamente cultivando la coca, marihuana, etcétera, y tienen una especie de excepción de jurisdicción, es decir, que si algún indígena delinque, el Estado colombiano no puede juzgarlos, sino que tiene que dárselos a sus autoridades indígenas locales para que sean juzgados así. ¿Es cierta la apreciación? Sí, entiendo yo que los indígenas están protegidos y que no pueden ser juzgados como el común de la gente al cometer un delito, y que tienen que ser entregados a su comunidad para que sea su comunidad la que les ejerza su juicio y el castigo que se merece. Es la propia comunidad, el cabildo indígena, el que infringe ese castigo. ¿Es así, Sergio, o estamos equivocados? Es así, y convenientemente tiene una cantidad de leyes. La ONU ha impulsado mucho a esa cobertura legal, donde les da licencia básicamente para que infrinjan la ley colombiana o de cualquier otro país fronterizo, pero que sean ellos intocables, porque obviamente ellos tienen que manejar convenientemente sus leyes. Entonces estamos viendo una desproporción total en todo esto que estamos viendo aparecer en el panorama de nuestros países. Pero desde el punto de vista jurídico, ahí sí que hay una discriminación, a mi juicio, discriminación positiva a favor de los indígenas. Porque claro, el hecho de que sigan cultivando la coca, sigan financiándose con el narcotráfico, sigan cortando la Panamericana, y eso hace que casi 1 millón de toneladas de alimentos no puedan acceder pues, a Cali, desde luego, y a las ciudades de Colombia, si son juzgados por sus propias autoridades, es un poco ser juez y parte, porque esas autoridades indígenas nunca van a considerar que ellos han delinquido, sino que retrotrayendo el tiempo, que es lo único en la vida que no se puede retrotraer, volviéndose 5, 6 o 7 siglos atrás, pues ellos consideran que todas las tierras de Colombia, incluso de Venezuela, que es lo que se conocía cuando los españoles andaban por allí como la Gran Colombia, les pertenecen, es suyo. Y entonces no respetan, y quiero que me lo ratifiquéis, no respetan el derecho de propiedad, que es un derecho tan sagrado en todas las constituciones europeas, desde luego, y adelantadas en el mundo. El derecho de propiedad es sagrado, porque si no la gente no tendría un acicate o un aliciente para poder trabajar y ser dueño de sus hectáreas, de sus fincas, porque si llegan los indígenas y con violencia expulsan, como están expulsando a esos propietarios y los amenazan de muerte, pues claro, yo no sé qué legitimidad tienen esos indígenas para ser amparados y poder cometer ese tipo de crímenes. Pilar. Sí, yo entiendo que lo que estás diciendo pasa en nuestro país, que los indígenas pueden llegar a una propiedad privada, tomar esa propiedad y adueñarse de ella con el lema de que están reclamando las tierras que les corresponden a sus antepasados. Ahí, Sergio, se comenta en Europa, se habla, tú lo habías apuntado antes, de que ha habido más de 40 muertos, de ellos hay un policía,
pero parece ser que ha habido una persona que se llama Lucas Villa, que recibió 8 impactos de bala y murió. ¿Tú crees que, como en todas las situaciones de violencia, pues siempre hay muertos, incluso por balas disparadas, y le puede tocar, como le ha tocado a algún español periodista que, en Irak o en Afganistán, ¿no? Que mueren por disparos que son, pues no iban a matarlo directamente, sino que, bueno, están en plena línea de fuego y claro, si hay alteraciones en una ciudad y hay disparos, pues se puede morir, ¿no? ¿Tú no crees que la policía concretamente no está siendo apoyada por la presidencia, por Iván Duque? Yo estoy convencido de que Iván Duque tiene mucho que ver en esto y esto suena un poquito drástico, pero el convocar una reforma tributaria cerca de un 2 de mayo, que es una fecha incendiaria, el hacer una reforma, tratar de imponer una reforma, pero contra todo el sentido común, contra el pueblo colombiano, el pedir, el decir que el país ha retrocedido a la pobreza y desconocer de que retrocedimos a la pobreza en estos 2 años por la pandemia que generó precisamente China y que a nadie se le ocurre pedirle indemnización por los enormes daños que esta pandemia mal manejada ha causado en todo el mundo, es una parte bastante responsable de Duque en esto. Duque lo que ha hecho es aumentar las importaciones de productos chinos, que son, todos sabemos la enorme calidad que tienen. Las vacunas chinas pues, están llegando acá. ¿Sí? Dicho en términos irónicos, porque en la radio Así es. hay que decirlo, ¿no? Así es. Entonces, básicamente se ha premiado a que China manejara irresponsablemente esto, la OMS, a través de eso se le amenaza al pueblo diciéndole que el pueblo es el que tiene que pagar con más tributos esta crisis financiera y lógicamente todos los ingredientes están juntos, con los indígenas, con la ONU, con el señor Soros y sus instituciones que están en Colombia vigentes hace mucho rato, con Juan Manuel Santos, el mismo presidente Duque que recibió becas del señor Soros en el exterior antes de ser presidente, y toda una alianza que es terrible, que es la que viene básicamente arrasando con el país de esta manera que lo están haciendo. Aquí no hay izquierda, no hay derecha, aquí lo que hay es unos intereses internacionales bien oscuros, que si el país y el mismo Hispanoamérica no abre los ojos, pues vamos a ser unas víctimas bien inocentes de todo esto que está pasando. Pilar, el hecho de hacer esa reforma fiscal para sacar dinero del pueblo en las peores circunstancias y en los peores momentos, como son esta pandemia, tú que dominas el tema este de salud, ¿tú crees que esta pandemia global, mundial, que tiene origen en Wuhan, en el laboratorio que todos conocemos, es precisamente o explica en parte todo lo que está sucediendo ahora mismo en vuestro país? Bueno, yo creo que esta crisis sanitaria mundial ha creado o ha agrandado o aumentado la crisis que estamos viviendo no solo en Colombia, sino en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero, porque estamos, básicamente en mi país ya veníamos de más de 50 años de vivir violencia, inseguridad, desempleo, y nos llega esta pandemia en donde nos obligan a estar confinados, en donde hay una alta tasa de mortalidad, donde tenemos que tener un aislamiento social. Sergio, después tú me corriges, pero yo pienso que los colombianos, para nosotros es muy, muy difícil el distanciamiento social porque somos un país tropical, un país alegre, un país que tiene un clima cálido todo el año, que tiene sol todo el año, que nuestra forma y nuestro estilo de vida es ser cercanos a la familia, cercanos a los amigos, y nos llega un momento en que se nos dice que tenemos que estar confinados, que debemos estar distanciados, y esta pandemia nos ha generado desempleo,
imposibilidad para conseguir nuevos empleos, hambre, miseria. O sea que los problemas tan grandes que teníamos en Colombia se han agrandado aún más, y más aún estando en esta época de crisis. Se le ocurre decir que va a hacer una reforma, pero esa reforma es andar más esta situación de crisis económica que tenemos todos los colombianos, a subir los impuestos, a subir impuestos a, por ejemplo, alimentos y elementos de primera necesidad, o realizar una reforma sanitaria donde el gobierno simplemente dice que va a ser para mejorar la salud y la prestación de los servicios a los colombianos, pero que en general nosotros entendemos que ese no va a ser el resultado de ese tipo de reformas. Entonces todo esto ha sido un cóctel explosivo. La gente ya está cansada, está en la miseria, está con hambre. Hay mucha gente extranjera que ha llegado a nuestro país en la miseria, y nosotros no tenemos, como colombianos, o nuestro país no tiene los recursos para ofrecerle trabajo o ayudas a esas personas. Entonces yo creo que todo esto se ha unido, todo se ha unido, y eso ha sido simplemente la mecha que ha dado el estallido de toda esta revuelta que hay en este momento en nuestro país. ¿Qué opinas, Sergio? Así. Mira, has dicho cosas bien ciertas y tocaste un punto importantísimo en esto. Parte de esta agenda internacional, que es bien difícil de descifrar, pero que está muy coordinada, son 1.700.000 venezolanos que van a legalizar en su estatus migratorio este año. Eso, esta distracción que estamos pasando, mientras eso pasa, están legalizando 1.700.000 venezolanos acá, que van a ser la fuerza de votación, muchos de izquierda, en las próximas elecciones. Y que es lo mismo que está pasando con Joe Biden ahorita al abrir las fronteras, y que hay 20 estados en los Estados Unidos demandándolo porque no quieren recibir ni un solo inmigrante ilegal, porque están entrando gente sin ninguna restricción. Entonces es algo que adora y que viene haciendo Soros hace mucho rato, y es movilizar estas masas, y el presidente Duque, como buen pupilo de Soros, lo ha hecho excelentemente. Ya hay 1.700.000 como identificados, censados, por decirlo así, que es enorme. Es lo mismo que hizo Merkel cuando la Clinton se dedicó con Obama a orbandear el Medio Oriente, recibir esa cantidad también, 1.700.000 en Alemania. Aquí estamos recibiendo 1.700.000 en Colombia, y en Estados Unidos Soros está desplazando de Centroamérica hacia allá un movimiento también inmenso de personas. O sea, todo esto es un plan que va a generar una crisis bastante complicada, donde lógicamente las víctimas somos los pueblos. Eso es lo que está pasando, y ese es mi pensar sobre todo esto. Yo creo que en gran parte del problema que tenemos en nuestro país también lo está viviendo los países cercanos a Venezuela también, donde han migrado todas esas personas que están en una necesidad. Hablo de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina, donde han llegado, Brasil, donde han llegado muchas de las personas, pero lamentablemente, yo digo lamentablemente porque sé que todo este pueblo de Venezuela está buscando un mejor sitio para vivir, porque en su país no pueden vivir, pero nosotros no podemos brindarles lo que ellos necesitan, que es un estado de bienestar. Es muy difícil si ni siquiera los propios colombianos lo tenemos. Así es. Y sobre todo que ahí es donde está la ausencia de organismos como la ONU, que sí recomiendan y sí censuran, pero censuran a Colombia por derechos humanos, pero a China, que es el principal violador comprobado de los derechos humanos, no le dicen absolutamente nada, donde recomiendan que esta gente sea recibida en los países, pero no ofrecen ninguna fórmula que alivie esto, sino que cada país, las poblaciones tenemos que ver de dónde las sacamos, y lógicamente es a través de tributos propios, y estas enormes cantidades de dinero de narcotráfico y de contrabando y de tecnologías que está moviendo China, que representan millones, pues nada tienen que aportarle un peso a estas cosas. O sea, nos están llevando a una crisis bastante complicada. Pues es una situación que hemos analizado someramente, pero yo creo que en conclusión queda muy claro que es un movimiento global, está pensado por alguien, esto no surge espontáneamente. El tema vuestro con Venezuela es clarísimo, porque si hay 1.700.000 venezolanos,
habrá algunos emprendedores, lógicamente, pero mucha gente escapa dentro de lo que podríamos considerar la miseria, ¿no? Y Claro. van a bajar los salarios y van a ser perjudicados precisamente los colombianos que estáis ahí. Lo triste de todo esto es que en vez de atacar la causa de esta desgracia, que es un señor que se llama Nicolás Maduro, pues hay gente, políticos españoles, por ejemplo el señor Zapatero, que no solo ataca la causa, sino que está favoreciéndole y queriendo blanquear, entre comillas, su actuación, cuando todos sabemos esa presunta democracia venezolana que está totalmente manipulada y que o votas por el gobierno para que te den cuatro bocadillos si es que te los dan, y decir a los europeos que yo creo, hablo de memoria, pero creo que el salario mínimo en Venezuela no llega a 2 euros al mes. O sea, un país que ha sido riquísimo, uno de los mayores, si no el mayor reservista de petróleo en todo el mundo. Y bueno, ahí están actores jugando con estos países que somos como marionetas y explícitamente a China, que como tú muy bien dices, está sacando pues beneficio de una situación, como se dice en castellano, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? En el río revuelto de Colombia actualmente pues están obteniendo coltan, que se usa para su mineral, que se usa para los microprocesadores y todo esto que utilizamos en informática, lo mismo que está sucediendo en el Congo, ¿no? Por eso hay tantas revueltas, porque son países pobres, pero que son muy ricos en este tipo de minerales. A ver si afortunadamente este tipo de minerales pues los hay en abundancia tanto en la Luna como en Marte, y en vez de pelearnos aquí o hacer que nos llevemos mal, pues que se vayan a la Luna y a Marte para conseguir esos bienes tan preciados. Pilar. Sergio, yo aprovechando que tú estás ahí, quería también hacer un comentario de cosas que me ha informado mi familia, y es que a raíz de esta revuelta tan violenta que hay en Colombia, pues se ha disparado el coste de artículos de primera necesidad y se está haciendo realmente fiesta, digámoslo. Los pocos que tienen estos artículos están elevando los precios y a la población les está haciendo muy difícil conseguir estos artículos. ¿Qué sabes tú? Sí, la zona está en lo cierto, Pilar. En la zona sur de Colombia es donde está la despensa agrícola del país. Y precisamente este movimiento y esto que se está haciendo en Cali y sus alrededores tiene mucho que ver con paralizar eso. Obviamente se aumentan los precios, se genera una crisis, entran diferentes factores ahí. Mientras tanto, tienen a la gente, a mí me sorprendió ver en Barranquilla varios fines de semana cerrados desde el viernes hasta el lunes, lo mismo acá en Medellín, la gente sin producir, todo el mundo con mascarillas en las calles, las mascarillas son chinas y las vacunas son chinas, y al gobierno no se le ocurre ni a ningún político establecer una demanda por el mal manejo que China, insisto en eso, China debe entregar esos productos como indemnización totalmente gratis a la población donde hubo los efectos de su pandemia. Recordemos, y siempre me acuerdo las palabras del presidente Trump, que él decía que independientemente del origen del virus y si ellos lo crearan o no, que él decía que ellos lo crearon a propósito, ellos debían de ser responsables por el mal manejo que hicieron en el tema de salud con la OMS. Y esto es lo que ha generado esta pandemia, y esto es lo que ha influido en nuestros países, y nuestros políticos deben de enfocarse más en pedir indemnizaciones a este país que en estar tratando de imponerle al pueblo los costes que se originaron precisamente por eso. Entonces sí tiene mucho que ver, los productos han subido de precio enormemente, las mascarillas se venden pero por millares, uno no ve una mascarilla hecha en Colombia, sino que todo es basura traída de China, y así está el asunto, y los políticos tranquilos, no hay ningún problema, y desviando la atención de los verdaderos orígenes de la crisis con otras cosas. Para finalizar, la última pregunta quiero hacértela a ti, Pilar, pero antes de decir que desde un punto de vista objetivo, lo más objetivo posible,
Es muy triste que tanto en Colombia como en algunos países donde se producen enfrentamientos, en España se están produciendo, de momento son enfrentamientos políticos, pero entre el gobierno y ciertas comunidades autónomas que están regidas concretamente por el Partido Popular. Madrid es un paradigma de eso. Y el gobierno, en vez de apoyarse en las comunidades autónomas, pues critica, toman decisiones que son contradictorias, incluso en España, para también hablar de España y no solo ahora de Colombia, sino que España también tiene que hacérselo mirar, como se dice vulgarmente. Resulta que la ministra de Asuntos Exteriores ha dicho que si no vienen turistas británicos a España es por culpa de la Comunidad de Madrid. Es decir, como si un inglés que tiene que ir a Canarias tuviera que saber que Díaz Ayuso ha arrasado en las elecciones últimas del 4 de mayo, ¿no? Entonces, es triste, y aquí sí que me gustaría tu opinión, Pilar, porque yo creo, salvo que tú me corrijas, que este virus, que efectivamente no hay que olvidar que está generado en Wuhan, en la provincia de Hubei, que curiosamente no están ya aislados, andan por las calles sin mascarillas, o sea, no sé, hay algo raro ahí que nos tendrán que explicar. ¿Será que es un virus, como alguien dice, genético, que solo ataca a ciertas razas o a ciertos segmentos de la población mundial? Pero que yo sepa, Pilar, el virus, cuando entra e infecta a una persona, no pregunta a quién vota, no pregunta si es de derechas, de izquierdas. Por eso los políticos y por eso el pueblo se manifiesta votando en contra de los gobiernos. Dice, es que en mi familia uno vota a la derecha y otro a la izquierda y los dos han sido contaminados. ¿Qué opinas de eso, Pilar? Bueno, sí, esta crisis sanitaria mundial es devastadora. Y como todos lo sabemos, el virus afecta a todos por igual. Hace más estrago, lógicamente, en la gente que está, por ejemplo, con sus defensas bajas, en las personas mayores. Lo hemos visto, lamentablemente, ha sido la tasa de más alta mortalidad de este grupo de edad. Y sin importar de qué raza eres, dónde vives, cuánto ganas, qué nacionalidad tienes, nada, te ataca por igual. Lamentablemente, esta situación tan horrible que ha golpeado a Colombia ha llegado en esta época de pandemia, aún más terrible todavía, porque yo pienso que todas esas manifestaciones que se están haciendo, lógicamente ahí no hay ningún distanciamiento social y deben estar aumentándose aún más la tasa de personas infectadas en ese tipo de eventos o de manifestaciones públicas que hay en este momento. O sea que vamos de mal en peor. Y yo realmente, Sergio, yo vi como colombiana que estoy observando la situación de mi país, yo creo que esto no tiene una solución próxima. No sé tú qué piensas, pero que es una crisis tan extrema, tan difícil de manejar, que mira que los mismos políticos ya se están retirando. Como dice Alberto, la canciller ya presentó su renuncia y pues no sé, tú que estás ahí, ¿qué esperas? ¿Crees que se vaya a solucionar esto? ¿Cuál sería la alternativa para calmar ya esta revuelta tan tremenda que está dejando muchos muertos, muchos heridos y lo peor, muchos desaparecidos? Porque eso no lo hemos hablado, pero hay personas que han desaparecido, que sus familias no saben qué ha sucedido, que se han ido a las manifestaciones y que en este momento no saben qué ha pasado con ellos. Yo pienso que está complicado el asunto y que la ciudadanía tiene que buscar otras opciones, otras vías y pedirle sobre todo a los políticos a través de las leyes de cada país que cumplan con sus obligaciones. Yo pienso que si un ejemplo, los políticos y los organismos nos quieren hacer vacunar obligadamente y nos quieren imponer el guardar determinadas pico y cédula, horarios, restricciones, deben de haber unas peticiones formales de que ellos demuestren de que están haciendo lo mismo, de que son vacunados, número de lote, dónde los vacunaron, el responsable, que si el día que no están de servicio, dónde estuvieron, lo mismo que nos quieren imponer. Yo creo que eso le bajaría mucho la intensidad del asunto, porque ellos están básicamente imponiendo, siendo títeres de todo este sistema internacional
y el pueblo está pasivo dejando que ellos hagan y reinen sobre nosotros. Yo creo que cuando el pueblo reaccione como Fuenteovejuna, y no me refiero a la violencia, sino que se den cuenta que los tienen oprimidos, yo creo que es la única salida. De resto, si lo dejamos en manos de ellos, iremos de mal en peor. Bueno, hemos llegado al final. Os damos las gracias. Pilar, muchísimas gracias por tu colaboración, por tus conocimientos. Y muchas gracias, Sergio. Estás en el ojo del huracán. Transitoriamente te ha pillado en tu tierra. Así es. Es cierto que tú tienes una visión objetiva, porque lo ves desde fuera, ahora lo estás viendo desde dentro, y a nosotros mandar un saludo muy cariñoso con el corazón a todos los colombianos de bien, que son la mayoría, obviamente, y esperamos que estos enfrentamientos se acaben, igual que esperamos que se acaben los enfrentamientos en España, por lo menos durante la pandemia, que luchemos juntos, unidos, contra este virus que nos ha venido, porque después de tantos siglos y de tantas cosas, pues que aparezca ahora un virus, pues no parece muy de sentido común. También es cierto que hay que pensar que por mucho enfrentamiento que haya, siempre hay actores que están dentro de sus despachos, con calefacción o con aire acondicionado, en su caso, planteando este tipo de revueltas, porque como he dicho antes, a río revuelto ganancia de pescadores. Y además no es solo en Colombia o en España que puede haber enfrentamientos políticos, es lo que está pasando ahora mismo en Israel, porque hay muchas naciones y países que tienen intereses directos en que Israel tenga problemas. Por eso está teniendo problemas y alguien está moviendo los hilos, desafortunadamente, y nosotros lo único que podemos es dos cosas. La primera, hablar en conciencia, lo que nosotros creemos. Como siempre digo, a nosotros no nos paga nadie, somos un medio independiente y creemos que el manifestar lo que uno opina, pues, como decían los clásicos, el pensamiento no delinque. Muchísimas gracias, cuídense mucho, sean felices dentro de esta pandemia, de estos momentos difíciles. Les habló Alberto Atanes.